Capítulo 1. Las circunstancias no hacen al hombre. Si eso fuera cierto, yo habría cometido mi primer hurto a los 12 años, mi primer robo a los 15 y mi primer asesinato a los 17. De las notas privadas del caso del detective Max Shannon. Fue mientras estuvo sentada mirando a la cara de un sociópata donde Sofía Russo se dio cuenta de 3 verdades irrefutables. Primero, con toda probabilidad, ella tenía menos de un año antes de que fuera condenada a una rehabilitación integral. A diferencia de la rehabilitación normal, el proceso liquidaría su personalidad, dejándola como un vegetal babeante, tan exhaustivo que un 99% de sus sentidos psíquicos estarían fritos también. Todo por su propio bien, por supuesto. Segundo, ni una sola persona en esta tierra recordaría su nombre después que desaparezca del servicio activo. Tercero, si ella no era cuidadosa, pronto terminaría tan vacía e inhumana como el hombre al otro lado de la mesa. Porque la alteridad en ella quería exprimir la mente de él hasta que gimiera, hasta que sangrara, hasta que pidiera clemencia. El mal es difícil de definir, pero está sentada en esa habitación. El eco de las palabras del detective Max Shannon la sacó del susurro tentador del abismo. Por alguna razón, la idea de ser etiquetada como maligna por él no era aceptable. Él había mirado de una manera diferente a otros machos humanos. Sus ojos, notando sus cicatrices, pero únicamente como parte del paquete que era su cuerpo. La respuesta había sido extraordinariamente suficiente para hacer que se detuviera, encontrara su mirada, tratando de adivinar lo que estaba pensando. Eso había sido imposible, pero ella sabía lo que Max Shannon quería. Únicamente Bonner sabe dónde enterró los cuerpos. Necesitamos esa información. Cerrando la puerta a la oscuridad dentro de ella, abrió su ojo psíquico, buscando con sus sentidos telepáticos, comenzando a caminar por los senderos retorcidos de la mente de Gerard Bonner. Había tocado muchas mentes depravadas a lo largo de su carrera, pero este era total y absolutamente único. Muchos de los que cometieron crímenes de este calibre tenían una enfermedad mental de algún tipo. Ella entendía cómo trabajar con sus recuerdos, a veces inconexos y fragmentados. En cambio, la mente de Bonner era limpia, organizada, cada recuerdo en su lugar, excepto aquellos lugares y recuerdos que contenían hechos sin sentido, habiendo sido filtrados a través de la lente fría de sus deseos sociópatas. Él veía las cosas como quería verlas, la realidad distorsionada hasta que era imposible determinar la verdad entre la telaraña de mentiras. Terminando el barrido telepático, tomó 3 discretos segundos para centrarse a sí misma antes de abrir sus ojos físicos y mirar dentro de los iris azules del hombre que los medios de comunicación encontraban tan atrayente. Según ellos, era guapo, inteligente, magnético. Lo que ella sabía a ciencia cierta era que tenía una maestría de una institución de gran prestigio y provenía de una de las principales familias de humanos en Boston. Había un sentimiento generalizado de incredulidad de que él también era el carnicero de Park Avenue, el apodo acuñado después del descubrimiento del cuerpo de Carissa White, en una de las grandes áreas verdes de una de las avenidas más famosas. Cubierta con tulipanes y narcisos en primavera, había sido un maravilloso paisaje nevado de árboles y luces de hadas cuando Carissa fue abandonada allí, con su sangre acentuada severamente en la nieve. Ella fue la única de las víctimas de Bonner en haber sido hallada, y el carácter público del sitio donde fue tirada había convertido a su asesino en una estrella instantánea. También había conseguido que casi lo atraparan. Únicamente el hecho que el testigo que la había visto correr de la escena del crimen había estado demasiado lejos para dar cualquier tipo de detalle útil en la descripción del asesino había salvado al monstruo. Tuve mucho más cuidado después de eso, dijo Bonner, utilizando la falsa sonrisa que hacía a la gente pensar que estaban siendo invitados a compartir una broma secreta.
Todo el mundo es un poco torpe la primera vez. Sofía no dejó ver ninguna reacción sobre el hecho de que el ser humano frente a ella acababa de leer su mente, ya que se esperaba el truco. De acuerdo con su expediente, Gerald Bonner era un maestro de la manipulación, capaz de interpretar las señales del lenguaje corporal y las expresiones faciales con una precisión a nivel de genio. Incluso el silencio, al parecer, no era suficiente protección en contra de su capacidad. Tras haber examinado las transcripciones visuales de su juicio, lo había visto hacer lo mismo con otros sí. Ese es el motivo por el que estamos aquí, señor Bonner, dijo con una calma que se hacía cada vez más fría, cada vez más remota. Un mecanismo de supervivencia que no tardaría en enfriar las astillas que quedaban de su alma. Acordó decir la ubicación de los cuerpos de las víctimas posteriores a cambio de más privilegios durante tu encarcelamiento. La frase de Bonner significaba que pasaría el resto de su vida en D2, un centro de máxima seguridad situado en pleno interior montañoso de Wyoming. Creado en virtud de un mandato especial, D2 albergaba a los presos más violentos de todo el país, los que consideraban un riesgo demasiado elevado como para permanecer en el sistema penitenciario normal. Me gustan tus ojos, dijo Bonner, ensanchando su sonrisa mientras trazaba una red de líneas de expresión en su cara con una mirada que los medios de comunicación habían llamado matadoramente sensual. Me recuerdan a las mariquitas. Sofía solamente esperó, dejándolo hablar, sabiendo que sus palabras serían de interés para los perfiladores que estaban en la habitación al otro lado de la pared a su espalda, observando su reunión con Bonner en una gran pantalla de comunicaciones. Inusualmente para un criminal humano, habían observadores sí en ese grupo. Los patrones mentales de Bonner eran tan aberrantes como para incitar sus intereses. Pero independientemente de las credenciales de los perfiladores sí, las conclusiones de Max Shannon eran las que interesaban a Sofía. El detective de la policía no tenía habilidades sí, y a diferencia del carnicero sentado frente a ella, su cuerpo era delgado. Elegante, pensó, semejante a un puma ágilmente musculoso. Sin embargo, cuando llegaba a ese punto, era el puma quien había ganado. Tanto a la solidez dura que tensaba el overol de la cárcel de Bonner y a las habilidades mentales de los detectives sí, quienes habían estado enrolados en el grupo de trabajo al momento que las perversiones de Bonner comenzaron a tener un impacto económico serio. Ellas eran mis mariquitas, ¿sabes? Un pequeño suspiro. Ah, tan bonitas, tan dulces, tan fácil para hacerles moretones, como tú. Sus ojos permanecieron en una cicatriz de forma de línea irregular sobre su pómulo. Ignorando el claro intento de provocación, ella dijo, ¿qué hiciste para crearle cardenales? Bonner había sido condenado en última instancia sobre la base de las pruebas que había dejado en el cuerpo maltrecho y roto de su primera víctima. Él no había dejado huella en las escenas de los otros secuestros. Había sido conectado a ellos únicamente por la más circunstancial de las evidencias y la implacable persistencia de Max Shannon. Tan delicada y tan dañada que está, Sofía, murmuró, moviendo su mirada desde la mejilla hasta llegar a los labios. Siempre me he sentido atraído por las mujeres dañadas. Una mentira, señor Bonner. Para ella, era extraordinario que la gente lo encontrara guapo cuando todo lo que ella podía oler era putrefacción. Cada una de sus víctimas era muy hermosa. Presuntas víctimas, dijo con los ojos brillantes. Estoy condenado únicamente por el asesinato de la pobre Carissa, a pesar de que soy inocente, por supuesto. Acordó cooperar, le recordó, y ella necesitaba su cooperación para hacer su trabajo, porque es evidente que ha aprendido a controlar sus patrones de pensamiento hasta cierto punto. Era algo que los telépatas de la Fuerza J habían notado en varios humanos sociópatas. Parecían desarrollar una habilidad casi al nivel del sí
manipulando conscientemente sus propios recuerdos. Bonner había aprendido a hacerlo muy bien, de manera que no podía obtener lo que necesitaba de sus memorias. Para ir más profundo, excavar profundamente podría causar un daño permanente, borrando las mismas impresiones que necesitaba para acceder a él. Pero la alteridad en ella le murmuró que él solamente tenía que permanecer con vida hasta que encontrase a sus víctimas. Después de eso, soy humano. Exageró su estado de sorpresa. Estoy seguro de que le dijeron. Mi memoria no solía ser así. Por eso necesito una J para que entre y desentierre mis pensamientos. Era un juego. Estaba segura de que él conocía la posición exacta de cada cuerpo enterrado hasta el último centímetro de tierra en una tumba poco profunda. Sin embargo, él había jugado tan bien el juego que las autoridades la habían hecho entrar, dándole la oportunidad a Bonner de saciar sus impulsos una vez más. Al hacer que ella entrara a su mente, él estaba tratando de violarla del único modo que tenía para lastimar a una mujer ahora. Debido a que es evidente que soy ineficaz, dijo ella, poniéndose en pie, haré que la justicia envíe a mi colega, Brian Ames. Él es un no. El primer rastro de una grieta en su superficie pulida, cubierta casi tan pronto como apareció. Estoy seguro de que tú conseguirás lo que necesitas. Ella tiró del fino cuero negro de su guante izquierdo, alisándolo sobre su muñeca de manera que se asentara claramente por debajo de la manga de su camisa blanca. Yo soy un recurso demasiado caro para desperdiciar. Mis habilidades serán mejor utilizadas en otros casos. Entonces salió, ignorando su orden, y era una orden, de que se quedara. Una vez en la cámara de observación, se volvió hacia Max Shannon. Asegúrese de que cualquier reemplazo que le envíen sean hombres. Un asentimiento profesional. Pero su mano se cerró sobre la parte superior del respaldo de la silla a su lado. Su piel tenía el cálido tono dorado de alguien cuya ascendencia parecía ser una mezcla asiática y caucásica. Mientras que la parte asiática de su estructura genética se reflejaba en la forma de sus ojos, el lado caucásico había ganado en el departamento de la altura, de 1,80 m según su estimación visual. Todo eso era un hecho. Pero el impacto era más que la suma de sus partes. Él tenía, se dio cuenta, ese algo extraño que los humanos llamaban carisma. Los sí profesaban no aceptar que tal cosa existía, aunque todos sabían que sí lo hacía. Incluso entre el silencio de su raza, había aquellos quienes podían entrar en una habitación y mantener su atención con nada más que su presencia. Mientras miraba, los tendones de Max se volvieron blancos contra su piel por la fuerza de su agarre. Él obtuvo su subidón haciéndote arrastrar a través de sus recuerdos. No dijo nada de sus cicatrices, pero Sofía sabía tan bien como él que jugaron un papel importante en hacerla muy atractiva para Bonner. Esas cicatrices hacía tiempo que se habían convertido en una parte de ella, una fina tracería de líneas que hablaban de una historia, un pasado. Sin ellas, ella no tendría ningún pasado en absoluto. Max Shannon pensó, también tenía un pasado, pero él no tendría que llevarlo en esa hermosa, no guapa, hermosa cara. Tengo escudos. Sin embargo, los escudos estaban empezando a fallar, un inevitable efecto secundario de su ocupación. Si él hubiera podido elegir, no se habría convertido en una J, pero a los 8 años de edad solamente le habían dado una sola opción, convertirse en una J o morir. He oído hablar mucho de los IJ, que tienen recuerdos eidéticos, dijo Max, sus ojos resueltos. Sí, pero únicamente cuando se trata de las imágenes que tomamos durante el curso de nuestro trabajo. Había olvidado parte de su vida real, pero nunca había olvidado ni por un instante cosas que hubiera visto en los años que había gastado en el cuerpo de justicia. Max había abierto la boca para responder cuando Bartolomé Rubén, el fiscal que había trabajado codo con él para capturar y condenar a Gerard Bonner,
terminó su conversación con dos de los perfiladores y se acercó. Es una buena idea sobre los jotas masculinos. Le daré tiempo a Bonner para que se inquiete. Podemos traerte de nuevo cuando él esté más cooperativo. La mandíbula de Max se fijó en un ángulo brutal al responder. Él perpetuará esto todo el tiempo posible. Esas chicas no son más que sus peones. Rubén se alejó hacia otro perfilador, antes de que pudiera responder, dejando a Sofía a solas con Max de nuevo. Se encontró permaneciendo en su lugar a pesar de que debería reunirse con los suyos, porque su tarea estaba completa. Pero ser perfecta no la había mantenido a salvo. Él estaría muerto dentro de un año, de un modo u otro, así que, ¿por qué no dar rienda suelta a su deseo de continuar la conversación con el detective humano cuya mente trabajaba de una manera que la fascinaba? Su ego no le dejará ocultar sus secretos para siempre, dijo, habiendo tratado con ese tipo de personalidad narcisista antes. Él quiere compartir su inteligencia. ¿Y seguirás escuchando si el primer cuerpo que conseguimos es el de Daria Singh? Su tono era abrasivo, arenoso, con falta de sueño. Sofía sabía que Daria Singh era la razón por la que una Jota había sido atraída hacia esta situación. La hija de un poderoso hombre humano de negocios. En teoría, ella se suponía que había sido la víctima final de Bonner. Sí, respondió diciéndole una verdad. Bonner es lo suficiente desviado para que nuestros psicólogos encuentren un tema de estudio que valga la pena. Tal vez porque el tipo de desviación mostrada por el carnicero de Park Avenue había sido exhibida por los sí en números estadísticamente altos, y ya no estaban siendo totalmente contenidos por el silencio. El consejo pensaba que la población no sabía y quizás ellos no lo supieran, pero para Sofía, una Jota que había pasado toda su vida inmersa en el miasma del mal, las nuevas sombras en la cine tenían una textura que casi podía sentir, aceitosa, espesa, y empezando un enigma en la tela de la red neuronal en expansión con insidiosa eficiencia. ¿Y tú? Preguntó Max, mirándola con un enfoque agudo que la hizo sentir como si esa mente mercurial pudiera descubrir los secretos que había mantenido ocultos durante más de 2 décadas. ¿Qué hay de ti? La alteridad en ella la agitó, queriendo decirle la verdad mortal sin tapujos, pero ese era algo que no podía compartir nunca con un hombre que hacía de la justicia su vida. Yo haré mi trabajo. Entonces le dijo algo que un sí perfecto nunca habría dicho. Las traeremos a casa. Nadie debería tener que pasar la eternidad en la fría oscuridad. Max miró a Sofía Russo alejarse hacia los observadores civiles, incapaz de apartar su atención de ella. Habían sido primero los ojos que se habían estrellado contra él. Ella tenía ojos del río, pero había estado equivocado. Los ojos de Sofía eran más oscuros, más dramáticamente azul-violeta, tan vívidos que casi se había perdido la suavidad de su exuberante boca, excepto que no lo hizo. Y eso era un infierno de patada en los dientes, porque por todo que sus curvas y el trazo de las cicatrices hablaban de un pasado violento, ella era una así, helada y atada a un consejo que tenía mucha más sangre en sus manos de lo que Gerard Bonner alguna vez tendría, excepto sus últimas palabras circulando en su mente. Las traeremos a casa. Había mantenido el peso de un voto, o tal vez eso era lo que él quería oír. Recuperando su atención cuando ella desapareció de la vista, se volvió a Bar Rubén, la única otra persona que quedaba. ¿Ella usa los guantes todo el tiempo? Delgados, de cuero negro sintético, habían cubierto todo por debajo de los puños de la camisa y la chaqueta. Podría haber sido porque tenía cicatrices más graves en el dorso de sus manos, pero Sofía Russo no le parecía el tipo de mujer que se escondería detrás de un escudo. Sí, cada vez que lo he visto.
Las líneas del ceño estropearon la frente del fiscal por un segundo, antes de que parecía sacudir todo lo que le estaba molestando. Él le ha conseguido un récord excelente. Nunca se ha retractado. Aún. Vimos en el juicio que Bonner fue lo suficientemente inteligente como para joder con sus propios recuerdos, dijo Max, mirando cómo el prisionero era sacado de la sala de interrogación. El carnicero de ojos azules, el asesino amado de los medios de comunicación, miró a las cámaras hasta que se cerró la puerta. Su sonrisa una burla silenciosa. Incluso si su mente no fuera retorcida en el fondo, él conoce sobre farmacéuticos. Podría conseguir algo y deliberadamente utilizarlo en sí mismo. No me extrañaría del hijo de puta, dijo Bart, los surcos alrededor de la boca taliados profundamente. Alinearé un par de jotas hombres para el siguiente espectáculo de Bonner. ¿Sin tiene tanta influencia? El juicio de Gerard Bonner, descendiente de una familia de sangre azul de Boston, y el asesino más sádico que el Estado hubiese visto en décadas, habría sido calificado por un J en la etapa de juicio, pero por el hecho de que sus recuerdos eran impenetrables. Sociópatas. Un J le había dicho a Max después de declarar que él no podía recuperar algo utilizable a partir de la mente del acusado. No ven la verdad tal como la ven los demás. Dame un ejemplo. Le había pedido Max, frustrado porque el asesino que había apagado tantas vidas jóvenes había logrado zafarse de otra Ned. De acuerdo con las memorias en la mente superficial de Bonner, Carissa White tuvo un orgasmo cuando él la apuñaló. Sacudiendo la repugnante evidencia de la realidad deformada de Bonner, miró a Bart, quien hizo una pausa para comprobar un email en su teléfono celular. ¿Sí? Continuó él. Sí, parece que tiene algunos amigos en las filas de los C de alto nivel. Su compañía tiene un montón de negocios con ellos. Guardando el teléfono, Bart comenzó a recoger sus papeles. Pero en esto solamente es un padre destrozado. Daria era su única hija. Lo sé. Los rostros de todas y cada una de las víctimas que estaban impresas en la mente de Max. Daria, de 21 años de edad, era una chica con una sonrisa de dientes separados, una masa de cabello rizado negro y piel color caoba pulida. No se parecía en nada a las otras víctimas. A diferencia de la mayoría de los asesinos de su patología, Bonner no había diferenciado entre blanca, negra, asiática e hispana. Únicamente había sido la edad y un cierto tipo de belleza que le atraía. Lo que dirigió sus pensamientos a la mujer que miraba sin parpadear a la cara de un asesino mientras Max se obligaba a retroceder a observar. Ella se ajusta al perfil de su víctima. La señorita Russo. Los ojos de Sofía Russo, sus cicatrices, la hacían sorprendentemente única, un aspecto crítico de la patología Bonner. Él había elegido como blanco a las mujeres que nunca se mezclaban en una multitud. La violencia que se mostraba en las cicatrices de Sofía eran para él la guinda del pastel. ¿Lo organizaste así? Su mano se apretó en una pluma mientras ayudaba a Bart a recoger la mesa. Un golpe de suerte. El fiscal guardó los archivos en su maletín. Cuando Bonner dijo que iba a cooperar con una exploración, se solicitó al J más cercano. Russo acababa de terminar un trabajo aquí. Él estaba de camino hacia el aeropuerto, de hecho, rumbo a nuestro cuello en los bosques. ¿Libertad? Preguntó Max, mencionando la penitenciaría de máxima seguridad ubicada en una isla artificial frente a la costa de Nueva York. Bart asintió, con la cabeza mientras caminaban hacia afuera, en dirección hacia la primera puerta de seguridad. Ella tenía pautado reunirse con un prisionero, quien dice que otro prisionero le confesó el asesinato de una víctima mutilada de alto perfil que aún no ha sido resuelto. Max pensó en lo que Bonner había hecho a la única de sus víctimas que habían encontrado. La sangre arruinó lo que una vez había sido la belleza de Carissa White. Y se preguntó qué veía Sofía Russo cuando cerraba los ojos por la noche.